Bueno, buenas tardes, bienvenidos al tercer teórico de la Cátedra de Sistemas Psicológicos Contemporáneos 1. Hoy vamos a comenzar con nuestra unidad 3, que es la psicología de los constructos personales de George Kelly. Kelly nace en 1905 en una granja de Kansas, en Estados Unidos. Es un autor norteamericano. El padre era un ministro presbiterano retirado y la madre una maestra escolar. La primera carrera que estudia Kelly es un bachiller en física y matemática en el Colegio Park en 1926 y realiza un máster en sociología. ¿Sí? ¿Por qué les digo estas cuestiones? Porque vamos a ver cómo de alguna manera ese bachiller en física y matemática y luego esa maestría en sociología van a determinar o van a teñir algunas de sus conceptualizaciones respecto a lo que va a ser la psicología. Recién en 1931 recibe su licenciatura en psicología en la Universidad de Iowa, ¿sí? Y pensemos que él empieza a desarrollar toda su producción teórica y esta teoría que nosotros vamos a ver con la crisis económica a partir de los años 30 que se produce a nivel mundial y particularmente en Estados Unidos. ¿Sí? Él estaba en un pueblito en Kansas y atendía pacientes. A medida que atendía pacientes iba construyendo su teoría, pero en ese contexto de gran depresión económica como les planteaba recién. Recién durante la Segunda Guerra Mundial, Kelly presta servicios como psicólogo de aviación dentro de lo que va a ser la Marina y en 1946 en la Universidad de Ohio va a reemplazar a Carl Rogers en la dirección del Centro de Formación en Psicología Clínica. Recuerden que Carl Rogers, que nosotros lo vamos a ver en un par de clases, es el creador de lo que sería la psicoterapia centrada en la persona, ¿sí? Dentro de lo que son las corrientes humanistas. Dentro de ese centro de formación en psicología clínica va a madurar su teoría y va a escribir la obra más importante, que es justamente la psicología de los constructos personales, que la escribe en 1955. Luego, en 1965, empieza a ocuparse de trabajos de investigación en la Universidad de Brandeis, mismo lugar donde trabajaba Abraham Maslow. Fíjense, ustedes lo vieron en historia, Maslow también representante de la psicología humanista. Por lo tanto, vamos a ver que en Kelly aparecen también muchos vínculos, muchos puentes con lo que es la psicología humanista. Más allá de que él no encuadra directamente en el modelo de la psicología humanista, como vamos a ver en un ratito. Fíjense que muere en 1967, ¿sí? También en Estados Unidos. Si hablamos de psicología de los constructos personales, al hablar de constructos, uno enseguida tiene que hacer un vínculo, una relación con la idea de construcción. ¿Sí? Si hablamos de constructos personales, de alguna manera lo que estamos planteando, que de base hay un sujeto que construye la realidad, construye el conocimiento respecto de la realidad. ¿Sí? Por lo tanto, para poder adentrarnos en la teoría de Kelly, de cómo piensa esta idea de construcción de la realidad por parte del sujeto que la percibe, es importante que nos detengamos un momento en dos cuestiones, ¿sí? Es decir, en una cuestión vista desde dos perspectivas. El problema del conocimiento, ¿sí? Como problema, que lo vamos a abordar desde una perspectiva filosófica y lo vamos a abordar también desde una perspectiva epistemológica. Una vez que entendamos estas dos cuestiones, que seguramente es un repaso para ustedes porque lo han visto en otras materias el año pasado, vamos a poder bajar esta problematización respecto del conocimiento desde una perspectiva filosófica y epistemológica en la teoría de Kelly y entender por qué Kelly está planteando lo que está planteando. ¿Sí? Vayamos a la primera parte. Pensemos en el problema del conocimiento desde una perspectiva filosófica y luego vamos a entender por qué Kelly de alguna manera se considera un constructivista. Ustedes saben, porque lo vieron en historia, lo vieron también en filosofía del hombre el año pasado, que de alguna manera el espíritu de la modernidad se extendió por toda Europa bajo la forma de lo que podríamos considerar el problema nociológico. ¿Qué era el problema nociológico? Era el problema por el conocimiento. De ese problema, distintas escuelas, ¿sí?, comenzaron a dar cuenta o intentar
realizar algunos planteos. Ustedes vieron las posturas racionalistas, vieron las posturas empiristas y vieron la postura kantiana respecto a el problema del conocimiento. Hagamos una especie de repaso breve para poder luego ubicar a Kelly dentro de esta tradición filosófica más amplia. El racionalismo era una doctrina para la cual el único órgano adecuado y completo de conocimiento era la razón. De modo que todo conocimiento verdadero tenía un origen racional, con total independencia del aspecto experiencial, ¿sí? Que sería más propio de las posiciones empiristas. Es por ello que, ¿qué hacían Descartes, por ejemplo, representante de esta posición racionalista? Recurría a las ideas innatas, ¿sí? Para garantizar la validez universal y la necesidad lógica de los razonamientos. De esa manera se llegaba a establecer una identidad entre el ser y el pensar. ¿Sí? Por otra parte, las posturas empiristas eran otra forma, otra toma de posición respecto del problema del conocimiento humano. Los filósofos empiristas, con John Locke o David Hume a la cabeza, sostenían que todo conocimiento se originaba y fundaba en la experiencia sensorial, es decir, nacíamos como una tabula rasa, como una mente en blanco, y era la experiencia de alguna manera la que constituía, ¿sí?, el conocimiento. Los objetos, al entrar en contacto con nuestros sentidos, ¿qué pasaba? Generaban impresiones, y a partir de ahí surgían las ideas y todos nuestros conocimientos. Ideas que en principio eran simples y luego la suma de ideas simples daba lugar a ideas complejas. Por lo tanto, uno podría decir que para el empirismo el único conocimiento legítimo es el de la experiencia, es decir, los datos que nos proporcionan nuestros sentidos. En lo antedicho resulta evidente las posiciones contrarias que tienen ambos enfoques, es decir, los racionalistas y los empiristas son dos posiciones altamente encontradas respecto a cómo se constituye el conocimiento. Ahora bien, nosotros hemos visto una tercera posición, ¿sí?, que eran las posiciones idealistas alemanas, donde ubicábamos a Kant, a Immanuel Kant. Kant va a revolucionar el problema del conocimiento, planteando que conocer no es reflejar objetos, sino construirlos. Kant produce una ruptura con la filosofía tradicional, que no veía más que la posibilidad de embanderarse en el sujeto o en el objeto de conocimiento, es decir, en uno o en otro de los polos del proceso de conocimiento, tal como lo creían los empiristas o los racionalistas. Ahora, lo cierto es que la escisión sujeto-objeto formaba parte del mapa corriente en la modernidad, pero el desvelo de Kant va a ser encontrar una articulación diferente de esos términos, en donde el foco esté puesto en el sujeto que conoce, ¿sí?, lo que implica de alguna manera para las posiciones kantianas una operación activa de elaboración por parte del sujeto, que ¿qué va a hacer? Va a transformar y va a moldear al objeto por medio de esas categorías a priori del entendimiento, es decir, es el sujeto el que organiza la realidad. El sujeto, a través de esas categorías a priori de la sensibilidad y del entendimiento, le va a poner forma, tiempo, espacio a esa realidad que de alguna manera para Kant existía, pero era una realidad desorganizada, era un caos, decía él, abigarrado de estímulos. Por lo tanto, la mente del sujeto lo que hacía era ordenarla, organizarla. Y Vilanova, en uno de sus textos, que se llama Contribuciones a la psicología clínica, destaca qué relevancia tiene Kant para nosotros los psicólogos. Y me gustaría de alguna manera leerlo, ¿sí?, porque me parece que lo explica de manera muy sencilla y muy precisa. Lo que dice Vilanova respecto de la relevancia de Kant es que para nosotros los psicólogos no es la teoría kantiana de la ciencia lo importante, sino la concepción del fenómeno perceptivo involucrada en ella. Con Kant nos hallamos ante una mente con energías propias que ordena y da sentido a la realidad. El psiquismo kantiano aloja a los objetos percibidos en el tiempo y el espacio, pero no un tiempo o un espacio que se hallan en el mundo objetivo, sino en quien percibe, produciendo lo que él llamó una revolución anticopernicana. Kant hizo girar el universo en torno al hombre.
La segunda perspectiva ya no es filosófica, sino epistemológica. Y nosotros podemos hacernos dos grandes preguntas respecto a esto, que son preguntas que también Kelly, ¿sí?, se realiza. ¿La realidad es real o es una construcción del sujeto que la percibe? ¿Tenemos un acceso directo a la realidad o el acceso no es directo, sino que se encuentra mediatizada por algún sistema de constructos, esquemas, etcétera? Vamos a encontrar desde el punto de vista epistemológico dos posiciones: las posiciones realistas y las posiciones constructivistas. ¿Sí? ¿Qué sostiene las posiciones realistas? Sostienen la posibilidad de conocer la realidad de manera directa. La realidad es real y yo la conozco tal cual es, sin que mi percepción tiña el conocimiento de esa realidad. Hay un conocimiento directo de la realidad. Nosotros vimos el año pasado las posiciones conductistas. Las posiciones conductistas son realistas. Los modelos estímulo-respuesta son posiciones epistemológicamente realistas. No hay nada de mi mente ni de mi subjetividad que tiña el conocimiento de esa realidad. Yo conozco la realidad tal cual es. Ahora bien, contrario a ello, nos encontramos con las posiciones constructivistas, que lo que van a plantear justamente es que la realidad es una construcción, como su propio nombre lo dice. El constructivismo es una posición, al igual que el realismo, una posición epistemológica, una teoría del conocimiento que supone una concepción del ser humano activo y constructor de su realidad. Y esto nosotros lo podemos encontrar a lo largo de la historia de la filosofía, las distintas posiciones. Podemos ir a los sofistas, a los presocráticos, que creían en la imposibilidad de conocer la realidad, con la consecuencia de solo tener opiniones respecto de ella, doxas. ¿Sí? Giambattista Vico, otro filósofo, planteaba que la única verdad que puede ser conocida radica en los resultados de la acción creadora. Lo verdadero y el hecho se convierten el uno en el otro y coinciden, fíjense, ¿no? Y también, y acá volvemos a Kant, ¿sí? Kant y la fenomenología, al plantear el papel de la conciencia en la captación de la realidad, son posiciones constructivistas. A Kelly lo vamos a ubicar dentro de estas posiciones constructivistas. Ahora bien, adentrándonos específicamente en el constructivismo, podemos encontrar dos grandes maneras de ser constructivista. El constructivismo puede ser radical, pero también puede ser un constructivismo crítico o moderado. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? Una posición que es constructivista radical piensa que la realidad directamente no existe y que la realidad es una ficción o una invención propia del sujeto. Hay una imposibilidad de afirmar algún grado de consistencia de eso que llamamos realidad. Es una posición extrema. La realidad es una invención. Contrario a ello, dentro de los constructivistas aparece el constructivismo crítico o el constructivismo moderado. ¿Qué plantea el constructivismo crítico o moderado? La realidad existe, aunque no está a nuestro alcance lograr un conocimiento cabal de ella. Quiere decir que, si bien la realidad es una construcción de parte del sujeto, hay cierto grado de realidad. ¿Sí? La realidad existe, sin embargo yo no tengo un acceso directo a ella, sino que está mediatizada. Pero no puedo negar la existencia de la realidad. Cuando veamos ahora los desarrollos de Kelly, vamos a ver que Kelly se ubica dentro de lo que son los constructivistas críticos o los constructivistas moderados. Es decir, él no niega la existencia de la realidad, sino que dice que la realidad se conoce a través de un sistema de constructos que el sujeto realiza respecto de esa realidad. Pero de ninguna manera niega la existencia de la realidad. Bien, el constructivismo entonces influyó notoriamente en la psicología. ¿Sí? Este campo filosófico del constructivismo influyó notoriamente en nuestra disciplina.
en distintos objetos o en distintos campos específicos, como por ejemplo la percepción y el aprendizaje, de la mano de la psicología de la Gestalt, la personalidad con Gordon Allport, la psicología del desarrollo con Piaget y con Vygotsky, ¿sí? Y la psicoterapia, como vamos a ver dentro de lo que son las corrientes más humanistas luego, y que vamos a ver hoy también con Kelly, algunos de sus desarrollos de teoría de la personalidad y algunas cuestiones de su modelo psicoterapéutico, cómo el constructivismo va a estar presente, como la idea de constructos, o también, por ejemplo, Piaget, la idea de esquemas, o la idea de categorías, ¿sí? Van a mediar y organizar la experiencia. Se va a partir de un sujeto entonces activo que construye el conocimiento de la realidad. ¿Sí? Bueno, fíjense que les decía recién que las corrientes dominantes de la época entonces eran el conductismo y el psicoanálisis. Por supuesto, Kelly se forma en ambos modelos, el conductismo dentro de la universidad, cuando estudia psicología, y el psicoanálisis en su práctica clínica, es decir, los primeros pasos que él da como psicoterapeuta van a ser en el marco psicoanalítico. Y vamos a ver más adelante, cuando veamos la unidad de neopsicoanálisis, qué tipo de psicoanálisis era el que se practicaba en Estados Unidos. Porque como ustedes saben, las teorías, cuando se recepcionan a distintos teóricos que son ajenos, digamos, al contexto en el cual surgieron, toman muchas veces los tintes o ciertos parámetros propios del contexto en el cual son insertas. ¿Sí? Vamos a ver que es un psicoanálisis norteamericano con ciertos tintes más adaptacionistas, podríamos decir. Distinto a cómo se planteaba el psicoanálisis en su mismo lugar de origen, en su cuna de origen, que era Viena. Entonces vamos a ver que Kelly da sus primeros pasos como psicoanalista y se forma de alguna manera el conductismo. Sin embargo, no va a estar de acuerdo con ninguno de los dos modelos teóricos. Vamos a ver las críticas que realiza tanto al conductismo como al psicoanálisis. Él dice respecto del conductismo: empecé a cursar psicología y las primeras clases que tuve, dice Kelly, eran sobre conductismo. ¿Qué sucedía en el conductismo? Dice, lo primero que puso el docente en el pizarrón fue el esquema estímulo-respuesta. Aunque puse toda mi atención a lo largo de varias clases, lo más que logré averiguar fue que la E se refería a aquello que era necesario para obtener una R, y que el único propósito que tenía la R era que la E tenga algún sentido. Ahora bien, nunca conseguí saber qué significado tenía el guión del medio. Todavía sigo sin saberlo y la verdad es que casi he abandonado cualquier intención de indagarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Kelly? Él dice, yo rechazo al conductismo porque se olvidó del guión entre el estímulo y la respuesta. Cuando está diciendo esto, en realidad está cuestionando al conductismo por ser una teoría antimentalista, ¿sí? Por no aceptar la existencia de variables intervinientes entre el estímulo y la respuesta. Y nosotros vamos a ver que en Kelly hay como variable interviniente, uno podría decir, está todo esta idea de sistema de constructos que van a tener los sujetos en su vínculo o en su relación con esa realidad, que lo vamos a desarrollar ahora en un ratito. Pero fíjense, la crítica que le hace de alguna manera al conductismo es que se olvidó del guión. ¿Qué quiere decir el guión? Se olvidó de la mente, se olvidó de la variable interviniente principal del sujeto. Y piensen que si es un constructivista, Kelly de fondo, va a plantear que el sujeto es el que construye la realidad. Por lo tanto, es imposible que sea conductista, porque epistemológicamente, como habíamos dicho anteriormente, los conductistas se ubicaban más desde las posiciones realistas. Ahora bien, con respecto al psicoanálisis, él va a dar sus primeros pasos del psicoanálisis en su temprana práctica clínica. Y él dice que observaba cómo sus pacientes progresaban cuando él les brindaba interpretaciones acerca de lo que les pasaba. Pero esas interpretaciones, dice él, eran bastante salvajes, ya que yo mismo me consideraba un pésimo psicoanalista, dice Kelly. Actuaban, sin embargo, dice él, como una alternativa que podía llegar a dar un sentido para reconstruir el pasado del paciente. Es decir, una versión menos disfuncional
de sí mismos. Es decir, él les daba interpretaciones y las personas iban de alguna manera conformes con esas interpretaciones, más allá de que él consideraba que eran interpretaciones erróneas o un poco salvajes. Entonces lo que él empieza a pensar es que en realidad cuando él les daba una interpretación, les estaba generando una alternativa que les brindaba un sentido para poder reconstruir ese pasado que presentaba el paciente y les daba una versión, una construcción, podríamos decir, una versión menos disfuncional de sí mismo. Entonces, abandona rápidamente el psicoanálisis y la teoría que él va a desarrollar la va a llamar teoría de los constructos personales. Si bien la podemos ubicar un poco antes de la década del 50, vamos a ver que fue una teoría bastante olvidada o menospreciada en ese momento por las corrientes dominantes y durante mucho tiempo. Las razones que uno puede pensar de este relegamiento, ustedes un poco lo tienen desarrollado en la fuente secundaria que tienen que leer para el teórico, nosotros la podemos encontrar en el origen independiente que tienen las formulaciones que realiza Kelly al margen de estas dos corrientes dominantes de la época, que eran el conductismo y el psicoanálisis, ¿no? La originalidad que presenta la misma es muchísima, ¿sí? Pero se posiciona críticamente frente a estas dos corrientes que hegemonizaban todo el escenario psicológico norteamericano. Por lo tanto, de alguna manera eso puede dar cuenta de por qué la teoría de Kelly fue bastante olvidada y menospreciada en ese momento. Ahora bien, ustedes van a leer que su teoría, muchos autores intentan ubicarla dentro de grandes corrientes, es decir, tratan de ubicar a Kelly dentro de las corrientes cognitivas, tratan de ubicar a Kelly dentro de las corrientes humanistas, tratan de ubicar a Kelly dentro de las corrientes neopsicoanalíticas o existencialistas, hasta en el budismo zen va a decir Kelly que intentan ubicarlo. Sin embargo, él mismo va a despejar las dudas en cuanto a su filiación teórica. Y ahora vamos a ver una cita textual del autor respecto a esto. Fíjense lo que dice Kelly respecto de esto, ¿no? De dónde ubicarse. He estado tan absolutamente asombrado acerca de la consideración de la teoría de los constructos personales como una teoría cognitiva que hace varios años decidí escribir otro pequeño libro para aclarar que no deseaba formar parte de las teorías cognitivas. El manuscrito había sido escrito en una tercera parte cuando di una conferencia en la Universidad de Harvard con el título La psicología de los constructos personales como una línea de inferencia. A continuación de la conferencia, el profesor Gordon Allport expuso a los estudiantes que mi teoría no era una teoría cognitiva, sino una teoría emocional. Más tarde, Henry Murray me llamó junto a él y me dijo, ¿y bien? ¿Sabe usted lo que realmente es? Usted es un existencialista. Yo he sido considerado hasta un budista zen, y el último cuatrimestre, uno de mis primeros estudiantes gastó hora y media de un seminario corrompiendo a mis propios estudiantes con la idea de que yo era realmente un conductista. Lo que yo realmente soy, dice Kelly, es un alternativista constructivo. Y así él va a llamar a su modelo o a su perspectiva constructivista. ¿Sí? Alternativista constructivo. El alternativismo constructivo, o la perspectiva constructivista, que sostiene que el conocimiento no es un proceso de copia fiel de la realidad como sostendría una posición realista, no es algo nuevo en psicología. Cuando veamos a Neisser dentro del módulo de psicología cognitiva, vamos a ver que él lo rastrea en la psicología del acto de Brentano, y hasta uno podría ubicarlo también en el mismo pensamiento filosófico kantiano, esta idea de que es el sujeto el que construye la realidad a través de esas categorías a priori. Sin embargo, uno podría decir que lo novedoso en Kelly es que él lleva esta postura constructivista en psicología hasta sus últimas consecuencias. Es decir, filosóficamente, Kelly afirma que su teoría deriva del alternativismo constructivo. Ello implica que cada sujeto posee una propia representación mental de la realidad global y parcial.
El alternativismo constructivo es para Kelly entonces una postura filosófica acerca de que la realidad está sujeta a muchas construcciones alternativas, algunas demostrablemente más fructíferas que otras. Algunos sistemas de construcciones de la realidad son más fructíferos que otros, dice Kelly. Sin embargo, él cree que existe una sola realidad verdadera. No obstante, ninguna construcción humana, dice Kelly, va a estar del todo completa porque el mundo es demasiado grande, el mundo es demasiado complejo para que alguien pueda lograr tener una perspectiva completa, global o perfectamente holística, ¿sí? Entonces, se parte de la base, va a decir Kelly, de que siempre hay posibilidades de escoger construcciones alternativas al tratar con el mundo. Por eso estamos hablando de alternativismo constructivo. Siempre hay posibilidades de escoger construcciones alternativas al tratar con el mundo. Nadie necesita ser víctima de su propia biografía. Y a esta posición él la va a llamar alternativismo constructivo. Es decir, nosotros tenemos cierto sistema de constructos respecto de lo que es una clase universitaria, una clase en la Facultad de Psicología, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros nos anticipamos la situación creando este sistema de constructos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si las cursadas que nosotros tuvimos el año pasado fueron presenciales, con un teórico y con un docente exponiendo y una clase práctica, nosotros a este año llegamos a las cursadas con nuestro sistema de constructos. Nos anticipamos, nos adelantamos, va a decir Kelly, con ese sistema de constructos del pasado. Sin embargo, cuando llegamos a tener que cursar este año, nos encontramos con toda esta situación que estamos viviendo, en donde las cursadas por el momento no son presenciales y pasan a ser virtuales. Sin embargo, el sistema de constructos que nosotros teníamos respecto a esto, o la idea que nosotros teníamos respecto a lo que era una cursada en la facultad, no coincide con lo que está sucediendo hoy en la realidad, de que ahora las cursadas son virtuales. Por lo tanto, lo que va a decir Kelly es que tuvimos que modificar nuestros sistemas de constructos y adaptarlo a esa situación nueva en la cual estamos viviendo. Entonces, siempre hay posibilidades de escoger construcciones alternativas a tratar con el mundo. Yo me anticipo, pero luego no lo verifico en la realidad, lo modifico y creo un nuevo sistema de constructos. ¿Sí? Y fíjense que dice, nadie es víctima de su propia biografía, nadie necesita ser víctima de su propia biografía. ¿Qué quiere decir con esto? Está criticando a una de las posiciones centrales, o podríamos decir a ambas posiciones centrales dentro del campo norteamericano, el campo psicológico norteamericano, que son el psicoanálisis en principio, que le pone mucho peso a la biografía del sujeto, a la historia del sujeto en la determinación del psiquismo actual, y está criticando también al conductismo, porque somos también la historia de nuestros aprendizajes, y se entiende la personalidad actual de un sujeto por la historia de aprendizajes o por la historia libidinal, va a decir el psicoanálisis, ¿sí? Entonces él dice, nadie necesita ser víctima de su propia biografía, y en este punto es similar a Gordon Allport cuando intenta explicar la singularidad. ¿Recuerdan? Hay una autonomía de los motivos. En este punto son similares. Ambos dirían, nadie necesita ser víctima de su propia biografía. Vayamos ahora a la idea de constructo, ¿no? Esta teoría piensa que se llama alternativista constructiva o la teoría de los constructos personales. ¿Cómo define constructo Kelly? Él dice es un factor de discriminación de la realidad. Un constructo constituye un factor de discriminación de la realidad. Es una categoría descriptiva que se utiliza para categorizar acontecimientos. Nos permite categorizar acontecimientos y representar una especial manera de construir el mundo, ¿sí? Nos permite brindarle significación a nuestra experiencia, conceptualizar nuestra experiencia. Y a su vez, son guías y elementos de discriminación para la conducta humana, son planes de acción. ¿Qué quiere decir que son planes de acción? Que nos permiten adelantarnos a las distintas situaciones, como planteábamos hoy el ejemplo de el sistema de constructos que ustedes tenían respecto de lo que era una clase en la Facultad de Psicología. Ese sistema de constructos nos permite justamente adelantarnos a la situación. Ahora bien,
Esos constructos o esos planes de acción que uno construye, va a decir Kelly, pueden ser válidos o inválidos. ¿De qué depende que sea válido y de qué depende de que sea inválido? Que sea válido es cuando uno puede encontrarlo en la realidad. Ahora, cuando es inválido es cuando uno se anticipó a la situación y no lo puede encontrar en la realidad. Por lo tanto, aparece la posibilidad de alternar ese constructo. Por eso alternativista constructivo, ¿sí? Se encuentra en continua reformulación, va a decir que cuando uno no condice con la realidad, el sistema de constructos que uno realizó respecto de ese tópico, uno puede modificarlo, puede encontrar una alternativa constructiva a esa situación. El hombre, dice Kelly, es un creador de pautas que todo el tiempo se están poniendo a prueba en la experiencia y que luego, ante eventos semejantes, uno se anticipa, crea ese sistema de constructos e intenta ajustarlo con la realidad. Ahora bien, como decía recién, estas pautas o estos constructos están siempre poniéndose a prueba. Y si resultan exitosos, dice Kelly, uno los integra con los antiguos repertorios. Ahora, si no resultan exitosos, uno los modifica y crea una alternativa constructiva. En este punto, piensen en las influencias de lo que ustedes vieron en la historia del año pasado, del pragmatismo. Piensen si no les hace recordar a todas las posiciones pragmatistas norteamericanas que nosotros habíamos visto. Piensen en la ley del efecto de Sorday. Grabamos respuestas correctas y eliminamos respuestas incorrectas de acuerdo a los efectos que tengan esas. Si me producen placer, las grabo en mi repertorio conductual. Si no me produce placer, las elimino de mi repertorio conductual, decía Sorday. Fíjense, tengo un sistema de constructos, diría Kelly. Si coincide con la realidad, los guardo dentro de mis sistemas de constructos anteriores. Si no coincide con la realidad, lo elimino y creo un constructo nuevo. Fíjense la dimensión pragmatista cómo está presente desde los mismos orígenes de la psicología norteamericana. Fíjense en la fuente primaria que ustedes tienen para leer del texto de Kelly, hay un apartado donde él plantea qué concepción de hombre postula su modelo teórico, qué concepción de hombre tiene de base su modelo teórico. Y ahí delimita dos nociones respecto de ese modelo de hombre que él plantea, entendiendo hombre por humanidad, por supuesto, ¿no? Dice, al hombre se lo considera mejor a lo largo del tiempo que en un instante. Es decir, el hombre ha construido ideas o extendido sus constructos con las variadas sucesiones de experiencia a lo largo del tiempo. En este punto uno podría decir, si lo considero mejor a lo largo del tiempo que en un instante, ¿por qué anteriormente él plantea que nadie necesita ser víctima de su propia biografía? Uno podría pensar que hay una contradicción en ese punto. No obstante, uno entiende a la persona, va a decir él, por el sistema de constructos que ha ido construyendo a lo largo de la vida. Lo cual no quiere decir que ese sistema de constructos determine totalmente al sujeto, sino que, como habíamos dicho, cuando ese constructo no es validado en la realidad, puede ser modificado. Por lo tanto, conocemos mejor al hombre a lo largo del tiempo que en un instante, porque sabemos cuáles van a ser sus anticipaciones a la hora de encontrarse con la realidad. No obstante, no quiere decir que esas historias de constructos determinen totalmente al sujeto, sino que siempre hay una posibilidad de encontrar alternativas una vez que ese constructo no es validado en la realidad. La otra noción dice que cada hombre contempla la corriente de acontecimientos a su modo personal, realizando construcciones particulares respecto de su realidad. Cada uno de nosotros construye la realidad a modo personal. Hipótesis constructivista de base. Y a este punto, esta observación de alguna manera abre el paso a concebir al sujeto como un científico informal, va a decir Kelly, ¿sí? Él va a encontrar importantes semejanzas entre lo que es la actividad intelectual del científico y la actividad diaria del hombre de la calle. Los hombres son científicos informales. Y ahora vamos a ver en qué sentido está planteando esto el autor. El sujeto actúa como un científico informal.
movido por su pretensión de predecir y controlar la realidad. Al igual que los científicos, reconstruimos la realidad mientras procesos deductivos e inductivos, realidad respecto de la cual solo se pueden establecer conjeturas, hipótesis. Las hipótesis de los científicos son las expectativas que tenemos los hombres normales, dice Kelly. La conducta es el proceso de experimentación del mundo que utiliza el individuo normal. En definitiva, podemos decir que el hombre, para Kelly, no se reduce a ser víctima de fuerzas internas incontrolables ni a responder a estímulos externos, como dirían las dos grandes corrientes que nosotros vimos, que son el psicoanálisis y el conductismo, sino que su tarea es organizar la realidad, es decir, abstraer, generalizar, enjuiciar, valorar y sobre todo anticiparse. Y cuando nosotros decimos anticiparse, quiere decir predecir. Se advierte un carácter teleológico en esta teoría, en la teoría de los constructos personales de Kelly, ya que a diferencia justamente del psicoanálisis y del conductismo, la conducta humana se rige más por el futuro que por el pasado, en tanto es esencialmente anticipatoria y no es reactiva. Las diferencias individuales de cada uno de nosotros no responden solo a las distintas historias personales o a su carga genética, dice Kelly, sino que dependen especialmente del modo particular en que cada uno de nosotros, como científicos, construimos hipótesis respecto del mundo, de acuerdo con nuestros propios sistemas de constructos o nuestras propias categorías. Vamos a ver, y esto de alguna manera pareciera ser una influencia de ese bachiller que Kelly realizó en física y en matemática, esta mirada científica, ¿sí? O este intento científico en su construcción teórica. Pensemos que él, esta teoría, recuerden, la está construyendo a partir de la atención clínica con sus pacientes. A partir de ahí él va construyendo conceptos. Pero la originalidad, uno podría decir, de esta teoría de los constructos personales no radica solamente en su contenido, sino también en cómo está formulada. La estructura formal de la teoría consiste, justamente, va a decir Kelly, en un postulado fundamental. Fíjense qué dice el postulado fundamental. Los procesos de una persona están psicológicamente canalizados por el modo en cómo ella anticipa los acontecimientos, ¿sí? Por su forma de anticipar los acontecimientos. Y a partir de ahí se van a desprender 11 características o corolarios, dice él, o principios que van a desarrollar toda la tesis central del libro de Kelly. Nosotros vamos a ver los dos primeros corolarios, ¿sí? Pero fijémonos un poquito o desglosemos un poco este postulado fundamental, que de esta manera lo van a encontrar en la fuente primaria que tienen para leer. Fíjense, él habla de procesos. ¿Qué implica proceso? Implica movimiento continuo de experiencias, pensamientos, sentimientos y comportamientos, ¿sí? Habla de la idea de proceso. Habla de persona. Toma en cuenta la totalidad del individuo. Es una concepción holista la de Kelly. Fíjense que habla de experiencias, pensamientos, sentimientos y comportamientos también. Es una mirada global, una mirada holista. Psicológicamente, cuando habla de psicológicamente, está conceptualizando los procesos de manera psicológica, no está yendo a la sociología ni está yendo a la fisiología. En este punto está conceptualizando los procesos de manera psicológica. Su nivel explicativo es psicológico. Canalizados. Los procesos de una persona operan a través de una red de caminos que son flexibles y modificables con frecuencia. Acuérdense esta cuestión de alternativas constructivas. El sujeto tiene tantas alternativas constructivas como quiera, digamos. Modos. Son los medios para lograr fines. Sujeto teleológico en ese sentido, que tiende hacia un fin, hacia un objetivo y se anticipa hacia ello. Anticipa. Su red de caminos lo lleva al futuro de modo tal que pueda anticiparlo. Todo el tiempo nos estamos anticipando a las situaciones, construyendo ciertos constructos. Y fíjense acontecimientos. El hombre trata de anticipar acontecimientos reales. Es el futuro el que mueve al hombre más
que el pasado. Otra crítica fuerte a la corriente psicoanalítica. Entonces, podríamos decir, una persona anticipa los acontecimientos construyendo sus réplicas. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el primer corolario, el corolario de construcción. Una persona anticipa los acontecimientos construyendo sus réplicas. El ser humano construye las anticipaciones usando sus experiencias pasadas, aquellos elementos que se repiten en el universo y que nos permiten predecirlos. Exploramos las pautas y estabilidades de nuestras anteriores experiencias, con el fin de hallar similitudes y o distinguirlas de las que no se asemejan con la expectativa creada. ¿Sí? Construimos anticipaciones usando nuestras experiencias pasadas. El segundo principio, corolario, es el de la individualidad. Las personas difieren entre sí en esa construcción de acontecimientos. Es decir, la base esencial de las diferencias individuales de cada uno de nosotros estriba en los procesos de construcción e interpretación que realizamos respecto de la realidad. Piensen en esta idea de la individualidad y piensen que está más o menos en la misma época, un poquito después de Allport. Hay como una preocupación respecto de cómo entender la individualidad, ya que las teorías hegemónicas pecaron de alguna manera de universalizar, ¿sí?, sus postulados. Entonces, las personas diferimos entre sí, cada uno somos individuales, únicos, en la manera como construimos los acontecimientos, en cómo vivenciamos esa realidad, hipótesis constructivista fuerte. Esto es así, ya que podemos diferenciar en los acontecimientos que distintas personas pensaron anticipar y además porque existen diferentes enfoques para la anticipación de los acontecimientos. Aunque existan diferencias en cuanto a las construcciones que realizan las personas, es posible que podamos encontrar ciertas construcciones similares o coincidentes, ¿no? Porque no es que cada uno ve la realidad de manera totalmente distinta. Hay ciertos encuentros, hay ciertas maneras de construir la realidad entre todos nosotros que coinciden. Ahora bien, dice Kelly, cuando la persona abandona la idea de encontrar las bases comunes con quienes la rodean, los individuos viven sus existencias juntos, pero en mundos subjetivos diferentes, en mundos aislados, ¿no? Entonces, hay que ver, ojo, con la cuestión de la psicopatología en este punto, ¿sí? Ahora bien, ¿libertad o determinismo? Sería la pregunta. Y esto va a ser una constante en los distintos sistemas psicológicos que vamos a trabajar, o en la mayoría de los sistemas psicológicos, no sé si en todos, pero en la mayoría de los cuales vamos a trabajar, va a aparecer esta pregunta respecto de si el sujeto es libre o el sujeto está determinado. Si partimos de la idea kantiana de que la realidad, como cosa así, en sí, es incognoscible, recuerden esta idea de noúmeno y fenómeno, ¿no? Si partimos de esta idea kantiana, de un pesimismo nociológico, y que vivimos en un mundo de creencias y de significados, podríamos decir que uno es tan libre o tan esclavo como el sistema de creencias que uno tenga. Si uno adhiere a un sistema de creencias rigurosamente determinista, entonces uno está determinado. Pero si uno tiene un sistema de constructos flexible, se acerca más a un grado de libertad. Entonces, ¿qué le dice? El hombre fija la medida de su propia libertad y su propia servidumbre por el nivel en que escoge establecer sus convicciones. No obstante, dice el, libertad y determinismo son dos caras de la misma moneda que tiene un sujeto para operar. ¿Por qué? Porque asumir que el ser humano es el autor de su destino no equivale a negar que pueda estar trágicamente limitado por sus circunstancias. Pero estas, sin embargo, nunca nos convertirán en víctimas de ellas. Nadie es víctima de su propia biografía, recuerdo. Si fuéramos capaces de intentar un cambio de constructo. Es decir, estamos determinados por nuestro sistema de constructos anteriores, pero somos muy libres de modificar y crear una alternativa constructiva cuando no validamos nuestro sistema de constructos con la realidad. Es decir, tenemos nuestros sistemas de constructos anteriores que nos determinan, pero que sin embargo nosotros podemos modificarlos. Y acá aparece esta idea del optimismo como premisa metateórica que es propio de las corrientes norteamericanas.
hay una posibilidad de modificación. ¿Sí? Recuerden que las posiciones más centroeuropeas eran deterministas y las posiciones angloamericanas eran optimistas, libertarias en algún punto. Tenemos la posibilidad de modificar el sistema de constructos. Somos libres de modificar. Por lo tanto, dice Kelly, libertad y determinismo son dos caras de la misma moneda. Para ir concluyendo con el sistema teórico de Kelly, espero que les haya aclarado los términos centrales o los términos principales del modelo teórico y algo a nivel contextual, que es nuestro interés en las clases teóricas, más allá de trabajar específicamente la teoría, ver cuáles son los procesos sociales, políticos y contextuales que hacen que emerja determinado modelo teórico. Me gustaría que veamos una técnica que es propia del modelo de Kelly, que él la llama la técnica del rol fijo, que él la aplicaba a nivel psicoterapéutico. En la teoría de Kelly resulta central el rol básico que una persona se atribuye a sí misma en la vida, ¿sí? Y en su relación con otras personas. Entonces, él propone la técnica del rol fijo basada justamente en este concepto de asunción de roles. ¿Qué es asumir un rol? Asumir un rol es ver el mundo a través de un sistema de constructos de otra persona y guiar nuestra conducta mediante este nuevo sistema de constructos. Si yo asumo el rol de otra persona, voy a ver el mundo como lo ve esa otra persona a través de esos sistemas de constructos y por ende me voy a comportar mediante ese nuevo sistema. Por ejemplo, si tenemos un paciente, decía Kelly, que tiene ansiedad o fobia social, podríamos decir hoy, se lo invita a tomar el papel de una persona extrovertida en un evento social. Esto se puede ensayar mediante un role-playing en la situación clínica para luego escenificarlo en la vida real. ¿Sí? Se le dice, bueno, ¿cómo sería el sistema de constructos de una persona que es extrovertida? Se ponen cuáles serían las conductas y las actitudes de esa persona y luego la persona intenta asumir ese rol en la vida social. Luego en terapia trabaja en qué momentos pudo asumir ese rol, en qué momentos no pudo asumir ese rol, en qué momentos pudo ver la realidad con su sistema de constructos y en qué otros momentos pudo verlo con ese rol nuevo. ¿Sí? De base aparece otra vez la cuestión pragmatista en esta técnica, si ustedes se dan cuenta. Fíjense la frase de Kelly, si te comportas como lo que querés ser, terminarás siéndolo. Aparece fuertemente la dimensión pragmatista, pero también aparece fuertemente esta dimensión optimista propia de los modelos angloamericanos. Bien, espero les haya servido. Nos encontramos en el próximo teórico, donde vamos a comenzar a trabajar las corrientes neoconductistas, específicamente el modelo del conductismo operante de Skinner. Bueno, saludos a todos, hasta la próxima.